Hola amigos del Excel. Hace unas semanas publiqué un vídeo mostrando cómo hacer un control de acceso con código Visual Basic. En esa ocasión la contraseña era fija, programada. Pues bien, ¿qué os parece si ahora incorporamos un botón para que todo el que quiera pueda registrarse? Puede ser interesante, ¿verdad? Si te interesa el contenido, quédate hasta el final. ¡Comenzamos! Como os comentaba, vamos a hacer un control de acceso donde ahora cualquier usuario se va a poder registrar. Vamos a incorporarle a nuestro control de acceso un botón de regístrate y por lo tanto ha habido que añadirle un cuadro de texto para que tenga un usuario con su propia contraseña. Si recordáis, en el vídeo anterior, ver código, teníamos la contraseña programada, por lo tanto solamente una persona, el que lo había programado, era el que tenía acceso. Pues bien, vamos a aprovechar gran parte del código para poder gestionar el control de acceso y, eso sí, tendremos que hacer un formulario para el nuevo registro que se incorporará a nuestra base de datos, que va a constar exactamente de una tabla en la que tendremos el usuario, una contraseña y le pondremos un tipo de acceso que será usuario o administrador. En próximos vídeos veréis para qué hemos incorporado esta columna. Volvamos al código. Vamos a empezar a programar el control de acceso para que tenga dos cuadros de texto y el botón de registrar. Vamos a empezar por el botón de registrar. Nos vamos al formulario y aquí le hemos incorporado, no es exactamente un botón, le hemos puesto una etiqueta label que lo que hace es un label click, que eso significa que cuando nos ponemos encima de esa etiqueta hace las funciones de un botón. En cuanto lo pulsas te ejecuta lo que tengas programado. Pues bien, ¿qué tiene que hacer la etiqueta registrar? Pues la etiqueta registrar lo que tiene que hacer es, en el momento que pulsemos el registrar, pues tiene que borrar los cuadros de texto de usuario, de password, el checkbox ponerlo en false y dirigirse al formulario de alta de usuarios. Vamos a programarlo. Mi txt usuario será igual en pay mi.txt password será igual también a vacío. El mi checkbox 1 será igual a false, que lo que hace es mantener los asteriscos en la contraseña, y una vez hecho esto lo que tiene que hacer es dirigirse al formulario de alta de usuario, que es igual a mi punto, cerramos el formulario actual, dos puntos, y nos dirigimos al formulario alta de usuario y lo mostramos. Esto es lo que tiene que hacer el botón registrar. Volvemos ahora al formulario de control de acceso. ¿Qué tiene que hacer el control de acceso al iniciarse? Pues bien, en este caso lo que va a tener que añadirse es un mi txt usuario, lo tiene que mostrar vacío. El cuadro de texto del password ya lo teníamos vacío. El checkbox en falso para poder mostrar los asteriscos. Y ahora, en vez de dirigirse al password, lo que tiene que hacer es dirigirse al usuario.
que es el primer cuadro de texto que nos encontramos en el formulario. Esto es lo que tiene que hacer al iniciarse. Ahora ya no va a tener que mirar esta contraseña. Lo que tendrá que hacer ahora va a ser un barrido por toda la tabla para que cuando introduzcamos el usuario y la contraseña sepa si lo tenemos en la tabla y por lo tanto darle acceso o denegarle el acceso. Vamos a ver cómo es el código. Nos venimos, nos posicionamos. Bien, lo primero que vamos a hacer, esta rutina ya la hemos hecho varias veces. Vamos a generar 3 variables. Dim, la variable fila, la variable final, una variable para el bucle y van a tener un valor de long. Le asignamos una variable long porque es la que acepta más de 1000 combinaciones y eso en este caso nos va a venir muy bien. Una vez tengamos las variables definidas, ahora sí, nos posicionamos en la fila 2 y hacemos un barrido. Do, will, hoja 1, que es donde tenemos la tabla, cells, te va a mirar la fila de la primera columna, que si es diferente a vacío, entonces fila será igual a fila más 1. Cerramos el loop y final será igual a fila menos 1. Con esto lo que hacemos es que barra todas las filas y averiguar cuántas hay para que luego el bucle pueda ir buscando una por una. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una vez que ya sabemos las filas que tiene que barrer, lo primero que vamos a hacer es, haremos un bucle for a igual de la segunda to final, puesto que ya sabemos cuántas filas tiene que leer, y ahora aquí le ponemos el condicional. If mi txt usuario punto texto, ya que hemos hecho que sean los campos alfanuméricos, es igual a hoja 1, cells, paréntesis, el bucle, la primera columna, cerramos y el mi txt ahora del password. Recordar que tienen que ser los dos, tiene que cumplir las dos condiciones para que dé acceso al usuario y contraseña. Es igual a hoja 1 punto cells, paréntesis, el bucle, coma, la segunda columna, cerramos. Si las dos son iguales, ¿qué tiene que hacer? Pues bien, como ha encontrado el usuario y la contraseña, lo primero que hará será vaciar el usuario, el mi txt, vaciar el password, el checkbox lo tiene que seguir manteniendo en false, y ahora ya, como el usuario y la contraseña son correctas, ya se dirigirá al formulario o dará acceso al libro que tengamos abierto. ¿Cómo lo hacemos? Un mi, cerramos
el formulario y en este caso vamos a mostrar un formulario que se llama Aprendiendo Excel y lo tiene que mostrar. Cerramos el condicional en if y cerramos el bucle next a. Bien, este es una parte del código. ¿Qué pasa si damos a entrar y no tenemos nada escrito en ningún cuadro de texto? Pues bien, vamos a ponerle un control. If mi txt usuario, el valor que tiene de texto, si es igual a nada, o el mi txt password texto es igual a nada, ¿qué tiene que hacer? Un go to final. Con esto que conseguimos, le ponemos la etiqueta final y este es el código nuevo para el control de acceso, pero mirándolo en una tabla. Vamos a probarlo. Nos vamos al formulario, ejecutamos, te salta el mensaje de error y por lo tanto acceso denegado. Ahora vamos a poner la contraseña que tengo puesta ahora mismo en la tabla. Hola. Bienvenido. Como podéis ver, funciona. Vamos a continuar con el código. Alta de usuario. He hecho un formulario muy sencillito. Introducir un usuario, introducir una contraseña y registrarla en la tabla. Bien, vamos a ver cómo es el código. Ver código. Lo primero que tiene que hacer, como de costumbre, es ¿qué tiene que hacer al mostrar el formulario? Nos venimos a formulario y nos vamos a iniciales. Bien, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que tiene que hacer es lo que estamos escribiendo últimamente. Un mi txt usuario, ponerlo en limpio. Un mi txt password, ponerlo en limpio. Y se nos tiene que posicionar en el cuadro de texto de usuario. Mi txt usuario punto set focus. Esto es lo que tiene que hacer al iniciarse. Ahora vamos al botón registrar. Lo vamos a poner en orden como de costumbre. Nos posicionamos. Bien, lo primero que tiene que hacer es verificar que el cuadro de texto de usuario y el cuadro de texto contraseña no estén vacíos. Por lo tanto, un if mi punto txt usuario, si es igual a nada, or mi txt password es igual a nada, entonces
nos tiene que mostrar un cuadro de texto que nos indique que falta información. MSG box, comillas, falta información. Le vamos a poner que nos muestre un exclamation y a la ventana le vamos a poner un título de alta usuario. Esto es lo primero que tiene que mirar cuando le demos al botón registrar. ¿Ahora qué tiene que hacer? Pues bien, tiene que mirar cuántas filas tiene nuestra tabla y por lo tanto lo que vamos a hacer para ahorrar un poquito de tiempo es copiar el código. Control C, alta usuario, ver código, copiamos el código, vamos a irlo poniendo bien. Este código nos dice cuántas filas tiene nuestra tabla. ¿Ahora qué tiene que hacer? Pues bien, ahora tiene que registrar en la siguiente fila de la tabla el usuario y la contraseña. Pero lo primero que va a hacer es mirar que el usuario no esté repetido. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Empezamos por un for y de 2, que es la segunda fila de la tabla, to final, y aquí lo que va a mirar es si la hoja 1 cells y coma primera columna paréntesis es igual al mi txt usuario punto text, entonces lo que va a hacer es el cuadro de texto mi txt, el cuadro de texto usuario le va a poner un color, un black color, igual lo tengo por aquí, es un tono rojizo y nos va a mostrar un mensaje de texto msg box comillas el usuario ya existe comillas. Le va a salir con un mensaje critical y en la ventana va a poner alta usuario. Cuando le demos a aceptar al cuadro de texto txt usuario volverá a cambiar el color a este y se tiene que posicionar nuevamente en el cuadro de texto de usuario. Saldrá de la rutina para que pueda volver a introducir un nuevo usuario. Exit sub. Y cerraremos el for. Bien. ¿Qué pasa si el usuario y la contraseña son correctos? Solamente vamos a controlar el usuario. La contraseña puede que haya dos contraseñas iguales, pero no puede haber dos usuarios iguales.
Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Si pasa el criterio de que no está vacío, no se repite el usuario. Pues bien, ahora lo que tiene que hacer es preguntar si quiere dar de alta ese usuario y contraseña. ¿Cómo lo hacemos? If msg box paréntesis comillas interrogante quiere darse de alta comillas, le pondremos un botón de sí no y nuevamente en la ventana que nos saldrá le pondremos el título de alta usuario. Cerramos paréntesis. Si es igual así, entonces lo que tiene que hacer es, por si acaso, un mi txt usuario punto black color, por lo tanto ha salido del error, y ahora ya lo que tiene que hacer es guardarlo en la tabla, el password, el usuario y el tipo de acceso. Hoja 1 punto cells paréntesis fila. En la primera columna tiene que guardar el mi txt usuario en formato de texto. En la hoja 1 punto cells paréntesis fila coma segunda columna tiene que poner el mi txt el password en formato de texto también. Y en la hoja 1 punto cells paréntesis fila tercera columna tiene que poner que va a tener permisos de usuario. Esto es lo que tiene que hacer. Si hace todo esto bien, le saldrá un mensaje de texto msg box comillas usuario dado de alta correctamente comillas con un mensaje de información y nuevamente en la ventana tendrá un título de alta usuario. Por lo tanto, una vez hecho esto, lo que va a hacer es volverse al formulario del control de acceso. ¿Cómo lo hacemos? Un mi hide, cerramos el formulario de alta y nos dirigimos al formulario de control de acceso. ¿Qué pasa si no quieres darte de alta? Else, nuevamente mi txt usuario lo tiene que dejar en blanco
el mi txt password lo tiene que dejar en blanco, se tiene que posicionar en el usuario y como no se quiere dar de alta, lo que haremos será volvernos al formulario de control de acceso y cerraremos el ENIF. Bien, vamos a ponerlo que se vea clarito. Esto es el condicional. Esto es si no se quiere dar de alta. Bien, y por último, lo que nos va a faltar es un for yes, el quit close, que me lo ha puesto aquí abajo. Por lo tanto va a ser el primero. ¿Y qué tiene que hacer cuando le demos a la crucecita del formulario? Pues va a ser un if close mod, si es igual a 0, then un new hidden, cerrará el formulario y se irá al formulario control de acceso. Este es el código para dar de alta un usuario nuevo. Vamos a probarlo. Aceptamos. Nuevo usuario. Ahora va a ser Carlos. Y la contraseña 456789. ¿Quiere darse de alta? No. Por lo tanto, se vuelve a formulario. Carlos y la contraseña 789. Registrar. ¿Quiere darse de alta? Sí. Usuario dado de alta correctamente. Aceptar. Como podéis observar, ya está introducido el usuario con su contraseña y su tipo de acceso. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.